En esta primera sesión es el alcance de la física. Vamos a hacer un pequeño cambio en el cronograma. Vamos a empezar con una central nuclear. ¿Qué es y cómo funciona una central nuclear? Y para eso tenemos a Fernando Ángel Rivera García, también conocido como G-ARC. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en una central nuclear? ¿Cómo funciona un reactor nuclear? ¿Es segura una central nuclear? ¿O es eficiente? Estas y más preguntas serán aclaradas en esta sesión, desde lo que sucede en el núcleo del reactor hasta la obtención de electricidad. Fernando es estudiante de la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Desde niño ha mostrado gran interés por la ciencia y la tecnología. A diferencia de muchos, no se ha sentido atraído por la cuántica, la relatividad, los agujeros negros, sino por la fusión nuclear. Por esta razón, ha decidido enfocarse en la especialidad de ingeniería nuclear en su escuela y aspira a contribuir en esta rama. Quiere mostrar la belleza de las ciencias y tecnologías nucleares y considera que son la energía del presente y del futuro. Bienvenido, Fernando. Oh, Si ok, puedes pasar al estrado, mostrar un poco tu cámara sí, y hola, ¿qué tal? Ok, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que están asistiendo. Y bueno, yo les voy a hablar de qué es una central nuclear, ¿no? Ok, vamos a comenzar. Mm, ujú, ok. Bueno, ¿qué es y cómo funciona una central nuclear? Para entender esto, vamos a abordar varios temas como qué son los isótopos, qué es la fisión nuclear, haremos algunas comparaciones energéticas, nos fijaremos en el funcionamiento interno del reactor, retención de electricidad y también abordaremos un poco de la seguridad. Y bueno, comencemos por abordar la parte de isótopos. Para entender los isótopos hay que entender la estructura atómica. Un átomo está compuesto pues, por un núcleo masivo, el cual a su vez se compone de nucleones, llámense protones o neutrones, y estos están rodeados pues, de una nube de electrones. Es más, voy aquí a, a usar este láser para que se entienda más. Bueno, estas propiedades se pueden designar con distintos números, como el número Z, que es el número atómico, que representa el número de electrones, o el número másico, el número de nucleones. Y bueno, aquí tenemos un modelo atómico que desde la física, específicamente de la cuántica, no es precisamente el adecuado. Sin embargo, para aspectos básicos de física nuclear, pues es funcional. Así que nos quedaremos con este modelo. Y bueno, ahora también hablaremos de los nucleidos. Básicamente los nucleidos es fijarnos en el átomo y específicamente en las variaciones que puede haber en el núcleo, ya que un átomo por su naturaleza es de carga neutra entre protones y electrones, ya que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, agregar neutrones o quitar neutrones del núcleo no altera la parte de eléctricamente neutro. Entonces, los nucleones se denotan con su masa atómica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa atómica 1, es el hidrógeno que todos conocemos. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Mientras que el hidrógeno 2, tenemos un protón en el núcleo y un electrón orbitando, pero además tenemos un neutrón. A este H2 también se le conoce como deuterio y a este H1 se le conoce como hidrógeno natural o hidrógeno. Y bueno, los nucleidos con una cantidad muy distinta de neutrones a la parte original, la más común, son aquellos que se les llama isótopos. Bueno, ya que sabemos que los isótopos, un isótopo del uranio, el uranio 235, es el material, es uno de los materiales más usados para generar fisiones nucleares. ¿Ok? Aunque el uranio natural es el 238 y también puede ser usado, su sección eficaz, que es la probabilidad de que pueda fisionarse, es menor a la del uranio 235. Y bueno, ¿qué es la fisión? Bueno, voy a mostrar aquí en este gráfico qué es la fisión. Entonces voy a regresar y para que se vea. Entonces llega un neutrón y golpea nuestro uranio 235. Esto va a hacer que se fisione, que se divida en átomos más ligeros, kriptón y bario, y a su vez libere tres neutrones. Ajá. Y esta liberación de dos núcleos, estos se liberan con cierta energía cinética, que esta energía al final se va a traducir en energía térmica. De ahí es que se obtiene energía en forma de calor.
Y ahora, ya que entendemos qué es la fisión, podemos hablar de una reacción en cadena. Dado los neutrones generados, van a fisionar más núcleos presentes de uranio 235, como se ve en la figura, y estos neutrones, a la hora de fisionar, van a generar más neutrones y más energía cinética que se traduce en térmica, y van a poder fisionar más. Entonces, de un átomo físil vamos dividiendo varios átomos. Entonces, esa es la reacción en cadena. Y bueno, tenemos también que hablar de criticidad, subcrítico, crítico y supercrítico. Si hablamos del aspecto subcrítico, es decir, que eh, perdemos más neutrones de los que se están generando. Un ejemplo muy burdo sería que, digamos, tú tienes un sueldo mensual de 1,000 pesos y tienes ahí un ahorrito, ¿no? Y pagas una renta de 1,200. Va a llegar un momento en el que no puedas pagar tu renta y entonces es porque estás perdiendo más dinero del que estás ganando. Entonces algo así sucede cuando tenemos reacciones en cadenas subcríticas en un reactor. Tenemos menos neutrones y eso va a hacer que en algún momento no podamos mantener la reacción en cadena. Ahora, cuando hablamos de un aspecto crítico, volviendo hasta el mismo ejemplo, supongamos que ahora tu sueldo sigue siendo de 1,000, pero la renta está en 1,000. Entonces siempre la vas a poder pagar, aunque vas a estar justo, no te va a quedar nada, pero la vas a poder seguir pagando. Entonces esa es la criticidad, cuando tenemos un control en la reacción en cadena, porque perdemos los mismos neutrones que estamos ganando. Y cuando hablamos de supercrítico, es este mismo ejemplo, ahora tu sueldo es de 10,000, entonces ahora puedes pagar 10 casas y además les puedes poner a rentar 9 y no sé, puedes rentarlas en 1,200. Entonces empiezas a ganar dinero y con el tiempo vas a poder rentar más casas y a su vez volverlas a poner a rentar. Entonces, eso va a crecer, ¿no? Y lo mismo es en supercrítico. Tenemos más neutrones de los que estamos usando, que vamos a poder fisionar y fisionar y fisionar, y eso nos va a generar un crecimiento exponencial, y es cuando no se tiene control en la reacción en cadena. Esto se usa pues específicamente para bombas, reacciones supercríticas. Y bueno, vamos a hablar de la comparación energética. Si partimos de un reactor BWR5 de agua ligera, BWR significa agua en ebullición, ya la traducción es en español. El combustible que aquí se utiliza es uranio enriquecido en un rango del 4,9%. Les comentaba que el uranio natural es el 238 y el isótopo es el 235. Quiere decir que incrementamos la presencia del uranio 235 en una capacidad de 4,9%. Y bueno, esto se encapsula con oxígeno para generar dióxido de uranio. Y esto, con este material se generan pastillas de combustible con medidas de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro y que tienen una capacidad, bueno, que esto le agrega capacidades físicas como un punto de fusión de 2,800 grados centígrados. Estas pastillas se apilan dentro de un tubo de circonio, de aleaciones de circonio, que se le conoce como circaloide. ¿Por qué es circonio y no acero? Porque el circonio no absorbe neutrones, mientras que el acero sí. Entonces, si absorbiéramos neutrones, no pudiéramos llegar al estado crítico, que es al que nos interesa llegar para poder mantener la reacción en cadena de forma controlada y obtener energía. Y bueno, aquí están las pastillas de combustible. Como les decía, se apilan dentro de una barra de combustible de circalón. Y estas no son abiertas, solo aquí está la vista abierta para que vean y vean lo delgada que puede llegar a ser. Y las pastillitas pues son como mentitas. Y bueno, una sola de estas pastillas de 1 centímetro por 1 centímetro puede generar la misma energía que 810 kilogramos de carbón, 565 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural. Y esa comparación, vamos a aterrizarla un poquito más. Supongamos que el carbón es todo el coche, entonces la pastilla de combustibles, en este caso sería un birlo. Entonces la energía que puede generar un solo birlo es comparable a la energía que puede generar todo el carbón en el coche, ¿no? Entonces, pues ahí se ve, ¿no? La diferencia. Ahora aquí, si lo comparamos con el petróleo, supongamos que aquí la pastilla de combustible es comparable al dedo de la señora, mientras que el rotoplas lleno con todo su conjunto es petróleo. Entonces, toda la energía que podría generar todo esto la puede generar este pequeño pulgar, ¿no? Entonces, ahí se ve otra vez la diferencia. Y ahora si hablamos de gas natural contra el combustible nuclear, no sé si han visto los contenedores marítimos, pues son muy grandes. Entonces, si comparamos la pastilla de combustible nuclear, pues sería una tuerca contra todo esto, este contenedor de gas natural. Entonces, pues sí se ve ahí cierta superioridad. Y bueno, ya que entendimos eso, vamos a hablar del funcionamiento interno del reactor. Eh, este es el reactor, básicamente, hablando de reactores de agua ligera. Es una olla
que tiene barras de combustible, tiene un moderador que es el agua y barras de control. El moderador, que es el agua, se utiliza porque cuando nacen los neutrones en la fisión tienen una energía rápida, o sea, tienen demasiada energía, tanta energía que su probabilidad de fisionar es menor porque pasan, por así decirlo, de largo, ¿no? Entonces, al tener moderador, al tener agua, estos neutrones chocan con las partículas de agua y pierden energía. De esta manera, eh, su probabilidad de generar fisiones pues aumenta. Y bueno, ya habíamos hablado de los elementos de combustible, que son pues las varillas que ya vimos, que están dentro del reactor. De lo que no hemos hablado son las barras de control. Estas están hechas de boro. Se insertan o se sacan según las necesidades pues, de la planta. Entonces, al insertarlas, el boro es un material absorbente de neutrones. Entonces, evitamos que la reacción llegue a un estado crítico o supercrítico y hacemos que caiga a un estado subcrítico. O si hacemos determinadas configuraciones, podemos llegar o podemos lograr que se quede en estado crítico, que es el que nos interesa. Para eso son las barras de control, para tener pues, un control. Ahora vamos a hablar del proceso de obtención de energía. Es un proceso termodinámico. Vamos a verlo con un reactor BWR. Aquí en el núcleo se genera calor debido a las fisiones. Este calor, pues calienta tanto el agua que pasa a convertirse en vapor. Este vapor llega y golpea una turbina y la hace girar. Y esta está interconectada con un generador y esto genera la energía eléctrica. Este vapor ahora es enfriado y se vuelve a pasar a estado líquido y otra vez se repite el ciclo. Esto en un reactor BWR, es decir, que el agua se deja llegar al estado de ebullición, mientras que en un reactor PWR hay dos circuitos. Se llama PWR porque es agua a presión. Aquí jamás el agua se va a evaporar, pero como pueden ver, el agua jamás sale del reactor. Entonces, esta agua está tan caliente que puede calentar el agua del circuito secundario y básicamente es el mismo ciclo que el de un BWR. Y bueno, ya hablemos de la seguridad. Para uno de los aspectos de seguridad son los accidentes de base de diseño. Yo como físico, como ingeniero o como empresa encargada de diseñar un reactor, voy a suponer una catástrofe, un evento de alto riesgo que es poco probable, pero pues grande, de tal manera de que mi equipo y yo vamos a implementar una serie de sistemas de seguridad para que incluso en esas situaciones tan poco probables y desastrosas nuestro reactor pueda responder y garantizar seguridad. Uno de los accidentes de base de diseño más planteados es un LOCA, que es un accidente por pérdida de refrigerante, ya su traducción en español. En esto, la tubería de agua que entra al reactor se rompe, entonces perdemos refrigerante y no hay forma de enfriar el núcleo. Entonces lo que se hace es tener sistemas de emergencia de enfriamiento que recogen agua de la alberca de supresión para mantener enfriado el núcleo y no se funda. También tenemos el SCRAM, que es cuando se insertan todas las barras de control y esto hace que el reactor entre en un estado crítico y comience una secuencia de apagado, ¿no? Entonces son varios sistemas los que tenemos, también venenos químicos y otras cosas. Bueno, vamos a hablar también de las barreras de seguridad. Las mismas pastillas de combustible son una barrera de seguridad porque al tener propiedades físicas y mecánicas como lo son la resistencia a altas temperaturas, pues el material fisionable no se esparce. Ahora, las barras de combustible de Circaloy, al mantener encapsuladas las pastillas de combustible, no permiten que el refrigerante las erosione. Entonces ahí tenemos otra barrera, ¿no? Y esto ya es lo que veíamos de las varillas de combustible. Y estas se meten en un ensamble que los reactores BWR son de 8x8. Por ejemplo, el de Laguna Verde de Veracruz tiene 444 de estos. Y bueno, otra barrera de seguridad es la vasija del reactor. Es una barrera de acero forjado de un espesor que va de 13 hasta 18 centímetros. Esta se puede ver aquí, o sea, aquí tenemos el núcleo. Esta es la vasija del reactor, la parte que rodea, y es de acero forjado porque es un material absorbedor de neutrones, es decir, está absorbiendo la radiación y no deja que llegue. Entonces, ya ahí está actuando como parte del blindaje. Ahora, el contenedor primario es una capa que vamos a usar para contener el reactor, que va a estar hecha de concreto y una placa de acero. El acero va a seguir absorbiendo neutrones y el concreto va a seguir absorbiendo también otro tipo de radiación, evitando que llegue a los operadores. Y bueno, el edificio de contención es un edificio enorme que va a proteger al reactor. Y como paréntesis, quiero hacer notar que en Chernobyl no tenían un edificio de contención. De hecho, era un aspecto muy experimental.
La mayoría de los reactores, o más bien todos los reactores en la actualidad, siguen protocolos de seguridad y están regulados. Y con estos protocolos, pues se garantiza la seguridad, ¿no? Y aquí vemos los dos. La primera contención que rodea al reactor. Esta es la central nuclear de Cofrentes, tienen un BWR-5. Pues aquí tenemos la primera contención de concreto y acero. Y el edificio de contención, que también en esta contención, que es la Mark III, también tiene una placa de acero, ¿no? Entonces, si pasara algo aquí en la vasija tan desastroso que pudiera romper al reactor, todavía tenemos la contención primaria y tenemos el edificio de contención. Claro que por los sistemas de seguridad que les comento, pues eso es muy poco probable. Y ya que estamos hablando de radiación, eh, ¿qué tanta radiación ocasiona una central nuclear? Pues aquí vamos a ver. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a hacer una resonancia magnética, por sesión nos estamos exponiendo a 2.4 milisieverts por sesión. Ahora, si nosotros nos exponemos simplemente al sol, y no hablo del sol de la playa, sino un sol tranquilito, por promedio nos estaremos exponiendo a 2.4 milisieverts por año. O sea, lo que obtenemos aquí es básicamente la misma radiación que podemos obtener en una sola resonancia magnética. Ahora, si nos hacemos una radiografía, es decir, rayos X, 1 milisievert por sesión, y si tomamos un vuelo, 0.01 milisieverts pues, por vuelo aproximadamente. Mientras que si vivimos en un radio de 80 kilómetros de una central nuclear, pues nos estaremos exponiendo a menos de 0.01 milisieverts por año. Y esto no es un dato que me estoy sacando de la manga, es un dato real planteado por el Foro Nuclear y varias organizaciones y artículos pues, los respaldan, ¿no? Entonces, curiosamente y graciosamente nos daremos cuenta que vivir cerca de una central nuclear te expone a menos radiación que a cosas tan cotidianas como caminar por la calle. Entonces, pues ahí verán que también esa parte de la radiación también estamos cubiertos. Bueno, en general eso es todo lo que quería exponer. Les agradezco su atención y me fui un poco rápido, pero quedo atento pues a las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Entonces tenemos bastante tiempo para hacer preguntas y debatir al respecto, porque seguro que por ahí hay preguntas. Ok. La primera de Subsara, ¿queda contaminada el agua del reactor? Eh, sí, por así decirlo. Sin embargo, por ejemplo, me voy a regresar a los diagramas. A ver, ¿dónde está? Aquí. Estos dos son los diagramas que les comentaba. Por ejemplo, aquí el reactor PWR tiene su circuito primario y quiero que noten que jamás el agua sale del reactor. Ajá. En el circuito secundario sí sale del reactor, pero quiero que noten que jamás sale del circuito. Entonces, claro, o cualquier material físico expuesto a radiación se va a activar. Activar quiere decir que va a emitir radiación. Pero esta agua jamás es liberada a los mares ni nada de eso. Esta agua es la que entra de los mares, por así decirlo, la que enfría o de un repositorio como un lago para enfriar el agua. Pero el agua del reactor jamás es expuesta. De hecho, cuando se inicia un protocolo de desmantelamiento, esta agua se va a tratar. Si quieren seguir por el tema de la contaminación, yo puedo abundar más y les puedo decir hasta dónde va enfocado esto, pero pueden estar seguros que el agua no es problema y si se activa, sin embargo, la radiación que emite es muy poca y jamás se va a utilizar o se va a liberar. Es parte de los protocolos de tratamiento. Ujú. Dices que no se libera, pero sí se termina almacenando, ¿no? En algún lugar, este Así material. es, forma parte del protocolo de desmantelamiento. Sin embargo, esta agua va a dejar de activarse, va a perder radiación muy rápido por la naturaleza del agua. Por eso se ocupa como moderador, también para contener combustible gastado y otras cosas. ¿En cuánto tiempo estamos hablando que deja de ser peligrosa? Ah, pues el agua realmente no pasan muchos años, o sea, estamos hablando de menos de 100 años. O sea, otros materiales como los materiales del reactor, pues ahí sí
podemos hablar de miles de años, ¿no? Que es la desventaja. Pero bueno, si queremos abundar en eso, quiero que tomen en cuenta que esta tecnología es del siglo pasado. O sea, estos reactores siguen creciendo. Yo estoy hablando de esto porque son los reactores que se han usado por mucho tiempo, pero ahorita viene algo que se llama reactores modulares y vienen los reactores de generación 4 que funcionan con neutrones rápidos. Entonces, los neutrones rápidos pueden fisionar los productos que obteníamos en la fisión y digamos que si antes teníamos miles y miles en contaminar, en estos materiales que se quedan contaminados, estos neutrones rápidos van a fisionar estos productos y va a disminuir el tiempo considerablemente. Y bueno, al final de cuentas, esta tecnología está enfocada hasta llegar al punto más alto que es la fusión nuclear, en donde todos estos problemas desaparecen. Pero para eso hay que invertir en ella, ¿no? Entonces, es una tecnología que se está perfeccionando y la contaminación jamás va a llegar pues, sí, al medio ambiente. O sea, hay protocolos para evitar que esto se haga y jamás va a contaminar una planta siempre y cuando se sigan pues, los protocolos. Y es un protocolo que está vigilado de manera internacional para que no sea corrompido. ¿Y de qué volumen de agua estamos hablando, así más o menos, o en proporción, para que podamos entender lo que genera una central en un año, por ejemplo? El volumen de agua es un volumen, por así decirlo, grande. La verdad, exactamente no tengo el dato, pero pues hablando de las dimensiones del reactor, podríamos decir no sé, es que en realidad es un volumen comparable a cualquier otra central. No, les digo, no podría decir exactamente el dato, pero no vas a llenar un lago con esa agua. Tal vez un estanque es comparable el mismo volumen de agua, pero como les digo, es un agua que se deja de activar por sí sola. Incluso esta agua, por tener la naturaleza de moderador, jamás va a emitir propiamente radiación. O sea, por ejemplo, la alberca de combustible gastado, que es en donde se pone el combustible, tú puedes estar cerca de la alberca, enfrente de la alberca esa agua está activada y no te va a emitir radiación. No alcanza porque son partículas que no alcanzan debido a la misma naturaleza de agua que funciona como moderador, como blindaje. De hecho, se utiliza como blindaje de que bloquea la radiación. A esto se diseña cierta profundidad para evitar ese aspecto. Bien, y por ejemplo, aquí nos muestras dos diseños de Ujú. reactores. ¿Hay alguna ventaja o diferencia entre los dos? Porque en una no, el agua que digamos está más cerca de la radiación está contenida, ¿no? Ajá, pero ¿Es para bueno, eficiencia energética o para eficiencia de los desechos? realmente en respecto, o sea, sus ventajas van más bien en el diseño. Ajá. De aspectos de seguridad, ambos tienen distintos protocolos de seguridad que garantizan pues, los mismos niveles de seguridad. Sus ventajas y desventajas más bien van respecto al proceso termodinámico. Entonces, por ejemplo, estos reactores no son todos los modelos que hay reactores de agua pesada, solo que pues, si me seguía abordando todos, pues no iba a acabar. Ujú. Eh, pero yo creo que la ventaja, por ejemplo, en los BWR, como se permite la ebullición, la presión no debe ser tan alta. Entonces, la vasija no está sometida a presiones tan altas, ¿no? Y solo hay un circuito. Entonces ahí ya tenemos una ventaja, por así decirlo, desde el aspecto económico. Los materiales no deben soportar esas presiones y eso también se ve afectado en las dimensiones del reactor, ¿no? O sea, son distintas, son ligeramente distintas las dimensiones por esos aspectos. El PWR, por ejemplo, pues tiene un circuito primario, entonces aquí hay que invertir en dos circuitos, pero el agua está a presión. Entonces, los materiales deben tener propiedades mecánicas para soportar esas presiones y bueno, aquí jamás se deja que el agua entre en ebullición, justo por las presiones. Entonces aquí maneja presiones más altas que el BWR, pero al final de cuentas los circuitos termodinámicos ambos pueden obtener energía de una forma eficiente. Los dos están muy cercanos. El ciclo que se utiliza es el ciclo Rankine. Es un ciclo que se utiliza en todas las centrales, incluso en las carboeléctricas, termoeléctricas, de petróleo, de carbón, de gas. Solo que aquí pues ya vimos la comparación energética, ¿no? Sí, y mencionabas por ahí México. ¿Hay reactores nucleares en México? ¿Cuántos hay? Sí, hay dos reactores nucleares en una sola planta nuclear, la central nuclear de Laguna Verde.
ahí utilizan BWR, los dos son BWR. Y bueno, qué bueno que mencionas esa parte. Para que nos hagamos cuenta de es lo que puede hacer la central de Laguna Verde, esta genera el 5% del suministro nacional y a lo mejor no parece mucho, pero realmente sí es bastante. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que es bastante? Pues que esta sola central es capaz de alimentar la mayoría del estado de Veracruz. Entonces, pues sí, sí es bastante. O sea, digamos que Veracruz está, eh, eh, bueno, está powered en inglés por centrales nucleares. La Sí, energía de Veracruz, la mayoría viene de centrales nucleares. Eso no lo sabía. efectivamente, la energía de Veracruz. Veracruz es el estado más rico en energía, sí, así lo planteamos. Wow, me abriste un panorama. Incluso a veces, cuando hay fallas en la red eléctrica, la misma CFE tiende a tomar energía de la central nuclear de Laguna Verde, pues porque se puede, por la energía que tenemos. Entonces, Ok. a veces Veracruz hasta presta energía. Ujú. ¿Y ves en el futuro que México se mueva más hacia estas tecnologías para generar energía o crees que haya como cierta resistencia del público por cuestiones de seguridad, por ejemplo, que creo que es lo que más suele haber Sí, yo creo que es en lo que se tiene que trabajar en la parte de, o sea, la parte me refiero en trabajar a dar a conocer, porque la parte de Mm, seguridad es algo que ya está muy bien trabajado. O sea, por ejemplo, la planta de Veracruz lleva operando desde los años 70 y no ha pasado nada y puedo apostar que no va a pasar nada, porque hay gente muy capaz ahí. Y se ha visto, justo con la central nuclear de Veracruz, podemos darnos cuenta que México tiene la capacidad de albergar más centrales nucleares. Sin embargo, pues como dices tú, esto depende mucho pues de la gente, de que se informen. Al final de cuentas es lo que yo hago la invitación, a que la gente se informe. La seguridad es importante y es un aspecto primordial. O sea, de hecho, hay muchos sistemas de seguridad que jamás se van a ocupar, o sea, como sistemas de enfriamiento de emergencia, pero están ahí justo porque el fabricante, por la misma, o sea, todas las personas del área quieren garantizar esa seguridad y aunque jamás se ocupen, están ahí, ¿no? Entonces es algo que les invito a que conozcan. Al final de cuentas, las centrales nucleares no se pueden quedar así en estos modelos de reactores de agua ligera. Les digo que ya se están generando reactores modulares y luego se van a generar reactores de neutrones rápidos. Entonces es algo en el que debemos de invertir para perfeccionar. Ninguna fuente de energía es perfecta, pero si se perfecciona, yo creo que la nuclear tiene la posibilidad de evolucionar a cosas que ninguna otra generaría, como la fusión nuclear es algo que también de lo que podríamos hablar. Y es algo a mí que me gusta mucho la fusión nuclear. Entonces sí, sí. pero antes de eso dijiste agua ligera. ¿Nos das contexto? ¿Qué es Ah, agua sí. ligera? Sí, pues decía que hay reactores de agua ligera y agua pesada. ¿Qué es el agua ligera? Hablábamos de isótopos. Entonces, déjenme regreso aquí. Precisamente aquí hay una imagen de isótopos. Los isótopos pues son las variaciones, ¿no? El agua ligera es el hidrógeno mismo. Es cuando tenemos el H2O que conocemos, pero las partículas de hidrógeno pues son las que conocemos. Un protón y un electrón. El agua pesada es cuando en vez de hidrógeno natural se usa deuterio. Por eso se le llama agua pesada, porque estos núcleos, atómicamente hablando, son más pesados. Entonces, esto es el agua ligera y el agua pesada. En vez de usar hidrógeno natural, se usa deuterio. Esa es la primordial diferencia. Por ejemplo, los reactores de agua pesada, uno se llama CANDU, que es hecho por los canadienses, al ser más pesados estos átomos, a la hora de hacer las fisiones, se puede optar por usar uranio natural y no es necesario enriquecer. Entonces, muchos de estos reactores CANDU pueden trabajar con uranio natural. Ya no es necesario adicionar tantas partículas de uranio 235. Entonces, esa es la diferencia. Ok, y nos hablabas ahorita de la fusión y la fisión. Sí, ¿cuál es la diferencia entre la fusión? No la abordé aquí porque estábamos hablando de centrales nucleares, pero la diferencia primordial entre fisión y fusión, eh, la fisión fisiona, rompe núcleos. La fusión va a hacer que núcleos ligeros se junten y formen un nuevo núcleo. Entonces, esa es la diferencia. Fisión es dividir núcleos, fusión es juntar núcleos.
En ambos procesos se va a perder masa y ya sabemos que por la ecuación de Einstein, la masa que se pierde se convierte en energía y la energía está dada como mc cuadrada, ¿no? Entonces la energía que se va a liberar pues es bastante. Por eso los procesos nucleares generan una gran cantidad de energía a los procesos químicos, porque los procesos químicos es por reacciones químicas, es decir, enlazar y separar elementos. Aquí estamos dividiendo núcleos, estamos perdiendo más. En los procesos químicos no se pierde más. Entonces, por eso es la superioridad de los procesos nucleares para obtener energía. Sí, y por ahí había escuchado hace poco que según habían anunciado que ya se había alcanzado cerca de la fusión nuclear, pero creo que todavía estamos lejos de eso. Pero la noticia era tan impactante porque hay una diferencia sustancial en la tecnología que se necesita para fisión, o al menos sí lo entiendo, entre la fisión y la fusión. O sea, hay como un salto grande entre lograr una y lograr la otra. ¿Eso es así? Sí, sí es un salto grande. La obtención de electricidad sí es muy similar. Vamos a usar sí, circuitos termodinámicos, pero la parte de las reacciones sí es muy distinta. Hay dos principales líneas, el confinamiento electromagnético y la fusión inercial por láser, ¿no? Para grandes rasgos, para que la gente que diga, bueno, fusión es contar núcleos, pero ¿qué? Pues un reactor de fusión que todos conocen es el que todos vemos en el día, el Sol. Ese es un reactor de fusión nuclear. Entonces, claro que para que nosotros pudiéramos, o sea, que nosotros podamos aprovechar la fusión, nosotros necesitamos crear nuestro propio Sol aquí en la Tierra. Entonces, para hacer eso, el Sol, nosotros sabemos que es muy masivo, ¿no? Entonces, para que nosotros pudiéramos crear un Sol aquí en la Tierra, necesitamos tener presiones superiores a las que maneja el Sol y temperaturas superiores a las que maneja el Sol para poder lograr la fusión en estas condiciones. Entonces ahí el desafío, porque necesitamos encontrar materiales que soporten y tecnología que pueda generar estas condiciones. Las propuestas son el confinamiento electromagnético y la fusión inercial por láser. Entonces, por ejemplo, la noticia que salió el año pasado es inercial por láser, eh, causó tanto revuelo y es tan importante porque la fusión ya se ha logrado, pero hemos tenido que invertir más energía de la que hemos ganado. Pero este grupo de científicos lograron superar su inversión de energía, o sea, lograron empezar a encaminar la fusión hacia un camino rentable. Entonces, por eso es tan impactante, porque por primera vez podemos obtener energía de la fusión, que es difícil hacerlo, pero no es algo imposible. La física lo respalda, dice que sí se puede hacer. Entonces, solo la ingeniería tiene que encontrar la manera de hacerlo. Las propuestas están, solo hay que perfeccionar la tecnología y se tiene que invertir en ello. La física te respalda. Entonces, ¿crees que en el futuro alcanzaremos la fusión nuclear en algún momento? Sí, yo creo que sí. Incluso estás más segura porque, pues les digo, o sea, necesitamos condiciones superiores, presión superior y temperatura superior. Si hubiera una falla en el reactor que no pudiera mantener la presión o la temperatura, no hay fusión. Entonces no hay forma de tener radiación. Entonces ya no hay ese problema. Ujú. Una pregunta de Abraham Toris en el chat, que él es de Veracruz y dice que vive cerca del reactor, pero dice, pregunta seria para el ponente, ¿para cuándo una versión de ITER o del tokamak? Yo no entiendo, ¿tú entiendes la pregunta? Sí, ITER es el proyecto en el cual se está respaldando o creando reactores de fusión. Tokamak es uno de los diseños para confinamiento electromagnético. Existe el Tokamak, existe el Stellarator y diseños de fusión inercial por láser. La verdad es que siempre hay una burla que hacemos entre nucleares que es que la fusión, la constante es de 40 años, ¿no? Siempre se dice que está a 40 años del alcance. Pero yo también debo de decir que esto también depende de la inversión. Si es un tema en el que todos conocemos y si no, más bien es un tema en el que desconocemos y no se aporta, o sea, no se exige al gobierno apuntar a esta energía, pues es un proyecto que se va a retrasar porque solo tiene inversiones de quienes están interesados. Entonces, entre menos capital, pues más desarrollo va a tener. Yo no puedo dar una estimación de ITER, pero pues he visto conferencias de expertos que trabajan y pues ellos aseguran que en no más de 40 años ya deberíamos tener nuestro primer reactor de fusión nuclear.
Hay otros expertos que dicen que esto va a llevar más tiempo. Al final es un salto tecnológico enorme. O sea, yo incluso creo que si nosotros controlamos la fusión, podemos podemos subir en un grado de civilización porque estaríamos aprovechando la energía de otra forma pues nunca antes vista. También hay unos diseños que se conocen como reactores híbridos. Es otra propuesta que vamos a usar fisión y fusión. No sé si han oído hablar de la bomba H. O sea, la bomba H es una bomba que es la bomba que se tiene registrada como la más destructiva y es porque es una híbrida entre fisión y fusión. Se utiliza la energía obtenida en la fisión para poder generar las condiciones para la fusión. Entonces, estos reactores híbridos es lo que plantean. Al final de cuentas, les digo, los expertos de los que trabajan en ITER dicen que no más de 40 años. Yo creo que puede ser más, la verdad, porque es una tecnología ambiciosa, pero si se invierte, si realmente se toma en serio por todo el mundo, estos esfuerzos pues se pudieran reducir. Pero es una tecnología que va a estar. Yo espero que nos toque verla. La verdad, yo creo que sí, en este siglo puede estar. Y si no nos toca verla, les digo, hay reactores como los son de neutrones rápidos que van a dejar atrás a los reactores de neutrones térmicos. Entonces, la tecnología nuclear sigue creciendo y sigue eliminando sus desventajas. Entonces, En muchas ahí cuestiones de tecnología siempre dan así como una ventana. Ahí están los optimistas y los conservadores. Si en ujú. 40 años ya tenemos, vamos a tener una mente humana duplicada, como los de DeepMind que dicen. Y aquí en este caso, sí, dentro de 40 años dirán que faltan 40 años. Pero Abraham dice que leyó que se nos acababa el tritio y que puede que se nos acabe antes de lograr la fusión. Bueno, es que hay varios mecanismos para obtener, o sea, el tritio se puede obtener también. O sea, hay entre otras cosas que se llama, pues, cría de combustible, ¿no? Entonces, el tritio, hay reacciones nucleares en las cuales podemos obtener, ¿no? Entonces, el tritio, y además hay otros mecanismos para obtener fusión, o sea, no solo es tritio, otros mecanismos que liberan menos energía, como por ejemplo, es lo mismo que teníamos en la fisión, ¿no? O sea, por ejemplo, en la fisión se hace con uranio 235. También se puede hacer con plutonio, también se puede hacer con uranio natural. Pues también la fusión se puede hacer con otros isótopos del hidrógeno. Les decía, a lo mejor la pérdida de tritio puede ser compensada con usar reactores híbridos, porque los reactores híbridos, la fisión nos va a generar condiciones más extremas de lo que a lo mejor un confinamiento magnético por sí solo podría. Y esto nos permite dar una apertura a utilizar otros isótopos que no solo sean de tritio. Entonces, vaya, hay formas de enfrentarse ante la escasez de tritio, hay formas de generarlo y hay propuestas como reactores híbridos para enfrentarse a una escasez de tritio. Entonces, yo considero que ese no es un problema. Ujú. Me gustó esta visión futurista que planteabas, que una vez que alcancemos la fusión, que en realidad no era el tema de hoy, era reactores nucleares, pero creo que la tecnología va como encaminada hacia allá, ¿no? Obtener la mayor cantidad de Sí, energía posible para poder usarla. Y siempre en la humanidad, mientras fuimos adquiriendo mayor cantidad de energía disponible para nosotros, pues fuimos desarrollándonos y después está la parte ética y todo lo demás, ¿no? Con esta tecnología, el impacto, como lo mencionas, sería un poco menor que con las otras tecnologías que hemos venido desarrollando. Entonces, al menos hay un poquito de esperanza. Y bueno, a ver si hay alguna otra pregunta más por ahí. Abraham nos brinda bolovanes de jaiba.